salimos ahí y al padre lo enterraron, perdón, le hacían la misa a las 3 de la tarde. O sea, yo iba a llegar, si llegaba a la 1, iba a llegar después de la misa y todavía, porque el vuelo llega, son 2 horas de diferencia, o sea, de horario. Por ejemplo, aquí eran la 1 de la tarde y iba a llegar a la 1 de la tarde, 1:15 de Nicaragua, 1:45 de Nicaragua. O sea, recogiendo las 2 horas que hay de diferencia. Y lo iban a una misa a las 3 de la tarde y yo vivo de la capital casi 3 horas de distancia. Entonces, es una situación tan terrible, vas contra el tiempo, contra el reloj, pero llegamos y cuando tú ves esa cola, y quiero decirte, por ejemplo, en Nicaragua, que no que voy a hablar maravillas de Nicaragua ni nada de eso, pero cuando tú te bajas en el aeropuerto, Ajá. me sentía hasta que como que si estaba en un país de estos holandeses o otra cosa, porque una cantidad de personas que son extranjeros ¿Verdad? en ¿Y qué hacen Nicaragua. allá? Me imagino que están haciendo su vida. El clima de América Latina es un clima agradable para todas estas personas allá y Nicaragua, como ha sufrido tanto, pero tiene unas cosas muy bellas que son las playas, son la naturaleza. Y me imagino que, bueno, me bajé y cuando salí de ahí tomé un taxi Ujú. express y me estaban monitoreando. Llegué casi 30 minutos, perdón, 30, de entre 20 y 25 minutos tarde, pero me hicieron el favor De esperarte. de esperarme y qué terrible, pero qué sano. Qué sano es cuando ves la persona que te trajo a este mundo y que ya terminó. Y lo interesante es el mensaje del hermano, El que apoyo. el apoyo moral, Claro. que imagínate tú que cuando yo llegué había una cantidad de gente, a lo mejor unos por chismosos, para ver quién, dónde, cuándo llegaba el hijo, o sea, muchos de los cuales por ver tú sabes, el drama, porque nosotros los seres humanos vivimos eso, pero mucha de la gente que conocía a mi papá estaban ahí. Mucha de la gente que hizo bien o hizo mal o lo que haya sido, Estuvo ahí. estuvo ahí. Entonces, en ese me imagino que mis hermanos, que ya estaban ahí, 3 de ellos, ha de haber sido una fortaleza grande cuando vemos ese montón de gente, pero que cómo vas o sea, cómo lo vas a asimilar. Claro, Y entonces yo llego fresquecito, llego, o sea, qué emoción, ¿no? Me claro. imagino que eso ha de haber sido emocionante. Uno que es el que lo va viviendo, no logra captarlo en el momento, Pero es sanador. pero es muy sano. Y Ujú. entonces recuerdo que se siente, o sea, qué terrible, ¿no? Porque hubiese sido mejor en vida, rendirse todo, pero tuvimos muchas etapas Que entre también las que disfrutaron. las disfrutamos en diferentes situaciones porque no todo es terrible. 38 años, uno cuenta, sí, pero hubieron etapas de que él podía venir aquí, hubieron etapas donde se celebraron los cumpleaños, los 80 años, mis hermanas viajaban allá. Entonces, yo siento que al final el mensaje que quiero es de que las personas que creemos que es en vida, realmente no es en vida. También en el momento de sanar para uno o en el momento de cerrar un ciclo, que ese ciclo Es no innecesario, termina, claro. no termina hasta que una de las personas termina. Pues yo reclamaba una cosa muy interesante. Qué feo es, y a lo mejor es parte de la etapa de uno, ¿no? De que tú tienes yo no, yo sería incapaz, aún ya, porque ya mis hijos ya son mayores de edad, muchísimo grandes, sería incapaz de dejar ir a un hijo a estudiar a otra ciudad, por mucha guerra que existiera en mi país. Yo lo que hubiese cogido es todas mis maletas, todo mi morral, como dicen, y hubiese migrado con todos mis hijos. O sea, de una manera sana y me hubiese ido porque no soportaría el tener un hijo En otro lado, a una edad pequeña. pequeña, una edad de 14, 15 años, no lo soportaría. Y
aquel pasando frío, aquel pasando angustia, no lo podría vivir. Entonces yo reclamaba hasta cierto punto parte de esa cosa. Y qué bonito es hablar, pues cuando hablas y ves el tema tabú, donde no se toca porque es un tema que tú dices, bueno, el otro no, porque lo puedo herir, o los otros no, porque no creo que sea correcto porque se ve como envidia. O sea, tu hermana o tu hermano vive con ellos y yo que fui el que no pude vivir. Me mandaron por allá. Me mandaron, pero no fue una cosa porque me casé o porque se casaron. No. Es por el sistema que había. O sea, si hay una de las cosas que a lo mejor he sanado durante, o lo tengo vivo durante 38 años, que mucha de la gente no lo entiende, es la distancia. Ay, qué bonito. Ay, fulanito se fue para Estados Unidos. Ay, fulanito vive en la Yuma. Fulanito, tú no sabes lo que pasó a fulanito. Para vivir aquí. Para las tragedias tan grandes. Ay, es que los hijos, imagínate, los hijos viven en Estados Unidos. Qué bonito que hablen inglés. ¿Sabes qué es? Que tú fuiste a aprender una lengua que no es la tuya. A estar en un sistema que no es el tuyo. Entonces no se logra, no se puede expresar, no se puede, solo el que lo vive, solo el que está de este lado y que no tuviste ese cariño, que si tú tienes dolor de cabeza o si tú tienes una mala digestión, normalmente la mamá, el papá se preocupan y te llevan donde el médico. Te dieron a los 15 años, te caíste y te rompiste la pierna y automáticamente vas al centro de salud a que te hagan algún tipo de ayuda. En cambio, cuando tú llegas y vives solos, si te caíste, pues levántate, o si tienes el dolor de cabeza, ve y búscate tú el Tylenol. Es una cosa tan terrible, pero no se ve. Entonces eso uno como que le queda un granito y hay que sanarlo. Sí. Y hay que expresarlo. Y yo creo que eso fui a cerrar y a poder abrir, porque este tema para mí era un tema que no lo podía ni hablar. Claro. Y hoy por hoy lo estoy expresando en la radio, lo estoy expresando de una manera que no solo lo estoy expresando hacia mí. Hacia muchas personas. Hay ahí afuera, nosotros que vivimos en el exilio y vivimos en una situación tan terrible. Imagínate tú, todos aquellos inmigrantes, Wendy, que entraron a este país por X razón, entraron por la frontera. Primero fue por economía. Y llegas a esta tierra y empiezas a tener un asilo. Y te asilaste. Pero qué horrible es que desgraciadamente se te muera tu padre y no puedas regresar. ¿Cuántas personas ahí en la calle existirán que se les ha muerto un familiar y por no poder salir, porque tenemos una misión en estar en este país, no podemos ir a ver a nuestra mamá morir, no podemos ir a ver o a enterrar o a estar en el momento que más te necesita la familia? Entonces, esto es tan terrible y desgraciadamente cuando tú vienes a ver, es una cosa migratoria, que nadie es dueño de los Estados Unidos, nadie es dueño de México, nadie es dueño de Guatemala, no existe en la frontera. Cuando se hizo la tierra no existe en la frontera. Hay un señor que es astronauta, que lo entrevistaron una vez, creo que es costarricense, y dijo que él salió fuera de la tierra en una misión, ¿no? Y que miraba hacia abajo y miraba el globo terráqueo y que decía, es increíble que allá en esa tierra haya división de fronteras, haya regímenes ahí y que realmente aquí es un pequeño balón de fútbol donde nadie puede tener autoridad sobre nadie. Entonces tú ves que vive tanta gente aquí sufriendo destierro, sufriendo por la familia y que no pueden regresar. Qué terrible es que el gobierno, cuando tú pises ahí, te destierran. O sea, ¿y la familia qué? Entonces es bien importante que entendamos este tipo de mensaje
para nuestra comunidad, Wendy. ¿Y cómo viste en general a Nicaragua en esos pocos días? Bueno, en realidad no era, en realidad no era mi objetivo, ¿no? Iba con una cosa y regreso sanado. O sea, que lo más interesante no es que fuiste a la playa, no es que fuiste sino que vienes sano. Y sano de ver que la vida se tiene que ver desde otro punto de vista que no solo es la parte económica, no solo es la parte del dinero y que uno es una máquina. Es una desgracia que uno es una máquina para poder trabajar y que nos preocupan los biles, nos preocupa el qué voy a comer, nos preocupa el estado migratorio, nos preocupa si nos van nos revocan el parol. Es un momento cuando tú estás, imagínate cuando tú te penetras en lo que es la familia, te das cuenta que no existe ni TPS, ni permiso de trabajo, ni residencia, ni nada. Yo llegué y dice uno de los hermanos míos, imagínate qué bueno que hayas llegado. 3 de ellos estaban allá. Y cuando te das cuenta, dicen, qué bueno que hayas llegado. Le digo, imagínate, ¿cómo entraste? ¿Entraste como nicaragüense o como? Yo soy americano. O sea, mi pasaporte dice que yo soy americano. Claro, tú no tienes no tengo pasaporte nicaragüense. Dice, no, porque ahora ya en Nicaragua parece que había doble nacionalidad. El que cuando llegabas entrabas como nicaragüense. Escondías el pasaporte porque el gobierno de Nicaragua te cobra, si tú eres extranjero, te carga $10. Si tú eres nicaragüense, no te cobra nada. Sí, pues no vale la pena guardar el pasaporte por $10. Entonces, no, pero hay muchos beneficios que tienes como nicaragüense que no los tendría como si fuesen extranjero. Entonces, el gobierno de Nicaragua, creo que a partir de el próximo mes, o eres nicaragüense o eres americano. Pero no puedes decir que yo soy americano y que cuando me llego allá soy nicaragüense, pero cuando salgo soy americano. No. Y está correcto, me parece bien. Bueno, eso va a depender desde el punto de vista, pero eso depende del punto de vista que se quiera ver. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que yo no iba a eso. Y no me importa ni nicaragüense, ni americano, sino lo único que me importaba, y ahí es a lo que voy, que habemos muchas familias que no entendemos el propósito de nosotros en esta tierra. Nos confundimos con la parte del salario, nos confundimos con la parte de lo económico y dejamos aparte una cosa que es tan importante como es la familia. Y hay una cosa tan interesante, Wendy, que uno como familia no lo entiende. Porque nosotros como familia, cada uno, decía mi papá, ahora sí puedo decir, decía, que uno tiene 5 dedos en una mano. Y que cada dedo, si tú lo observas, tiene un tamaño diferente, tiene un grueso diferente, tiene una estructura diferente. Entonces, ¿cómo tú no vas a pensar que en una familia donde hay 7 o 9 o 10 va a haber la diferencia de cada uno de ellos? Entonces, eso es prácticamente imposible. Y entonces eso es lo interesante que uno tiene que empezar a ver, pero todos son parte de esa mano. Claro. Entonces, y hay que aceptarlos y hay que aceptar a cada uno. Lo que tienen, y eso es lo duro para nosotros los seres humanos, es de aceptar cómo son cada uno de ellos. Y creo que la misión y el objetivo, el hermano, se llama Francisco Pereira. Ese hermano mío me dio a ver. ¿El mayor o el menor? El menor. Me dio a entender una terapia que jamás en 38, en 39 años la había entendido, Wendy. Pero bueno, lo importante... Y la comparto con la comunidad de 1450 AM 101.9.